¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá quien les habla, Klaus Rodríguez. Gracias por abrir este material. Ya estaba colgando los botines con el tema de los videos. Pero mi amigo Abner González me encomendó la misión que por supuesto no vamos a defraudar para hablar un poco sobre el juicio sucesorio. Un material exclusivamente para el grupo de abogados soberanos. Así que desde ya también, Abner, querido, gracias por la confianza y por organizar este grupo. Y sobre la sucesión hay mucho que podemos decir. Tiene todo un libro en el Código Civil y otro en el procesal. Eso ya nos dice que la sucesión es amplia si se pretende estudiar a fondo. Es fácil cuando no hay inconvenientes. Ya sabemos que para la sentencia declaratoria de herederos tenemos que tener la providencia de apertura, que hayan transcurrido los 2 meses desde la última publicación, informe de estadística, de que no se abrió ninguna otra sucesión por ahí a escondidas respecto al mismo causante, informe de registro público de que el causante no dejó testamento, inventario de bienes muebles del actuario y denunciar o manifestar bajo fe de juramento de que no se tiene conocimiento de la existencia de otros herederos. No podemos jurar que el causante no tiene otros herederos. Con respecto a los requisitos, ya tenemos, con estos requisitos ya tenemos la vía libre para pedir sentencia declaratoria de herederos. Muchos piensan que inventario es la lista que hace el actuario nomás. A él le compete solo cierta clase de bienes, que son los muebles, que normalmente son los de menor valor. Pero cuando el Código Civil habla de inventario se refiere a todo el patrimonio que dejó el causante. Y obviamente, cada clase de bienes tiene su propia institución registral. Si queremos hacer una resonancia magnética de la situación patrimonial del causante, tendríamos que pedir informe a todas las instituciones. Por ejemplo, a la DIMABEL para averiguar si el causante tenía armas de fuego registradas a su nombre. Inmuebles ya sabemos, registros públicos, vehículos automotores obviamente, ganados sería informe de marcas y señales, aeronaves DINAC, dinero en efectivo superintendencia de bancos, si era accionista informe de abogacía del tesoro, si era autor oficio a la DINAPI. Para un proceso más ordenado, esta averiguación se puede hacer a través del mini juicio de diligencias preparatorias, supeditando entonces la eventual apertura de la sucesión a la existencia de bienes. Si la motivación de la apertura de la sucesión tiene intereses exclusivamente patrimoniales y no había, por ejemplo, un relacionamiento armonioso entre el causante y sus descendientes. ¿Por qué, por ejemplo, alguien querría abrir la sucesión si no va a haber bienes? Prefiero enterarme antes de la existencia o no de bienes. En ese caso, la mejor opción es abrir, es hacer el inventario a través de la diligencia preparatoria. Repito, para llevar posteriormente la sucesión en forma más ordenada. Y hablando de orden, el libro 5 de sucesiones tiene 5 títulos, de los cuales el primer título corresponde a derechos hereditarios, que a su vez tiene 5 capítulos. Y el primero de ellos es disposiciones generales, que acto seguido opto por desarrollar para irnos en forma ordenada y cronológica. Dice el maestro de Gasperi que el heredero sucede a su autor en la universalidad jurídica del patrimonio del fallecido. La sucesión a título universal se refiere al acervo hereditario, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguieron con la muerte del causante. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona? Puede ser, por ejemplo, un préstamo hipotecario, obligaciones contractuales, un alquiler vencido, la devolución de una cosa prestada,
obligaciones tributarias, indemnizaciones civiles, ya había responsabilidad determinada antes del fallecimiento. Ahora, ¿quiénes pueden ser herederos según nuestro Código Civil? Todos, descendientes, ascendientes, colaterales, legatarios, menos los indignos y desheredados. Me llamó la atención que el cónyuge también puede ser declarado indigno, entonces corresponde hacernos una pregunta, porque muchos interpretan que no. ¿Hereda o no el cónyuge? Sí, hereda. Solo que hereda como un hijo más sobre los bienes propios del causante. En esa proporción, en ese porcentaje. El código dice que la sucesión se da en forma automática desde la muerte del causante, pero la verdad es que se materializa recién en forma práctica con la sentencia y la adjudicación. Competencia territorial. En cuanto a la competencia territorial, esta no se negocia. Es competente el juez de la jurisdicción del último domicilio del causante. Esto se fija en el certificado de defunción. Y si murió en el extranjero, ya va a depender de si vivía ahí o si estaba de turista. Si vivía en el extranjero, se tiene que abrir la sucesión en el extranjero. Pero acá también, si es que hay bienes. Si el causante tiene bienes en varios países, se tiene que abrir la sucesión en cada uno de esos países para proceder a la adjudicación, porque en cada país se paga impuesto. Acá tenemos la ley de impuesto a la herencia, que exige el pago del tributo por transmisión de bienes por causa de muerte. Así que si un extranjero que falleció independientemente de donde se dio su deceso, para proceder a la adjudicación de los bienes que tiene nuestro país, se tiene que abrir acá la sucesión, aunque también se abra en su país. Ahora bien, aceptación y repudiación de la herencia. En el capítulo 2 tenemos aceptación, título 1 siempre, y repudiación de la herencia. No se aplica mucho en la práctica la repudiación porque la ley está a favor del heredero, en el sentido de que se presume que acepta la herencia solo si le conviene. Eso es lo que dice en castellano el artículo 2468. ¿En qué casos, por ejemplo, no le convendría al heredero aceptar la herencia? Cuando los bienes heredados no alcanzan para cubrir las deudas del causante, que no se extinguieron con su fallecimiento. En estos casos, el heredero hereda las deudas si acepta la sucesión en forma pura y simple, lo cual no se presume. Repudiar la herencia en este caso evita que el heredero tenga que pagar de su propio patrimonio las deudas del fallecido que no eran de carácter personalísimo. En el caso del heredero que repudia la herencia en perjuicio de los acreedores suyos personales, estos acreedores pueden pedirle al juez que les autorice a aceptar en nombre del heredero para el pago de sus créditos. Una vez que ya se aceptó la herencia, ya no se puede revocar. La aceptación es tácita si dentro de los primeros 150 días no se hizo uso de esa facultad. La aceptación en forma pura y simple significa que el heredero acepta también las deudas del causante si es que las hay. Por eso nadie acepta, obviamente, la herencia con esta modalidad. Por cierto, los acreedores del causante y los legatarios tienen la preferencia a ser abonados antes que el heredero. El legatario es la persona que hereda determinado bien a través de un testamento. Por ejemplo, este inmueble específico. Administración de la herencia. En el capítulo 3 del título 1 de sucesiones tenemos la administración de la herencia. Ser designado administrador es más carga que cargo, al menos si es que se va a ejercer de buena fe, porque se tiene que rendir cuentas al juez y a los demás herederos en forma periódica y también al culminar la sucesión.
Aparte que el juez tiene que autorizar previamente cada movimiento que va a realizar el administrador, salvo los que sean urgentes. Y los movimientos urgentes del administrador son los que tienen que ser mejor explicados por él. Suele ocurrir, por ejemplo, que el causante tenía alquileres a su disposición y a partir de su fallecimiento el pago se suele hacer con el heredero con quien más trato tenían los inquilinos. Y el artículo 2473 dice que el heredero que cobra esas sumas tiene que depositar en la sucesión y no puede retenerlas. Por su parte, el heredero insolvente está en desventaja para ser administrador en la sucesión, según el artículo 2475. El código habla de que el cargo de administrador de la sucesión es un beneficio, pero si se va a ejercer como tiene que ser, la verdad no es ningún privilegio que se te nombre administrador. El administrador tiene que ser bueno, tiene que ser idóneo en los negocios. Por otro lado, el heredero que soportó los gastos de la sucesión tiene derecho a ser reembolsado de los bienes de la herencia. En cuanto a los acreedores del causante en la sucesión, se tienen que presentar con el incidente de verificación de créditos como en la convocatoria de acreedores, solo que acá no interviene el síndico. Separación de patrimonios. En el capítulo 4 del título 1 tenemos la separación de patrimonios. Los acreedores del causante también están habilitados a pedir al juez de la sucesión el inventario de bienes para proceder posteriormente contra dichos bienes y separarlos del patrimonio del heredero. Inclusive pueden pedir medidas cautelares para la conservación idónea de esos bienes. Con la separación del patrimonio del causante y del heredero, los acreedores personales del causante tienen derecho a ser pagados con preferencia sobre los acreedores personales del heredero. Indignidad y desheredación. En el capítulo 5 del título 1 del juicio sucesorio tenemos las dos modalidades para anular la cualidad de heredero, que son la indignidad y la desheredación. En ambas figuras, las causales se tienen que probar, pero la desheredación termina con un testamento. Causales de ambas figuras son haber atentado contra la vida, la integridad física, la reputación, la honestidad, o haberle abandonado al causante cuando necesitaba en vida. Como dice un proverbio, no abandones a tus padres cuando lleguen a viejos. Los calificativos de indigno y desheredado constituyen una sanción civil que priva al heredero de su vocación hereditaria como consecuencia de esos actos. La indignidad y la desheredación no se pueden arreglar ni con amnistía, indulto ni prescripción de la acción penal. Pero el perdón del causante expresado en testamento o en instrumento público hace desaparecer en el orden civil la indignidad y la desheredación. La principal diferencia entre ambas figuras es que la indignidad se intenta mediante demanda post-mortem del causante a través de los interesados y la desheredación lo realiza en vida el causante. En resumen, haberle denunciado o acusado al causante o haber atentado en vida contra él por un delito también es delito. En este caso hablamos de delito civil y te hace perder el derecho a participar de la sucesión por indigno. Al familiar no se le sale en contra nunca. Eso es lo que se interpreta en el artículo 2491. Más que derecho romano parece criterio de la mafia italiana esto, pero está bien. La familia tiene que ser unida, aunque sea por intereses patrimoniales, pero es todo lo contrario a lo que ocurre en la práctica. Los herederos no se ponen de acuerdo en la repartija y alargan el pleito en forma innecesaria. La exclusión del indigno
solo se da a través de demanda promovida por parientes, cónyuges, coherederos o legatarios. No pueden promover la indignidad los acreedores de la sucesión. Los herederos del excluido no se ven perjudicados por las faltas de sus ascendientes. Por ende, reciben en su reemplazo los bienes de la herencia que hayan pertenecido a los excluidos. Si el indigno llegó a recibir bienes, los tiene que restituir con frutos e intereses y se le considera poseedor de mala fe. Y cuando el código atribuye la mala fe a alguien, tiene todas las presunciones en su contra. Entonces tenemos que el testador puede privar la herencia a su sucesor por haber atentado contra su vida, acusado por delitos que tengan previsto privación de libertad y por injurias graves, también por abandono. Pero estas causales se tienen que probar en un juicio. Medidas conservatorias. En el título 2, capítulo 1 de la sucesión, tenemos las medidas conservatorias. Cuando es el acreedor quien abre la sucesión y no se conoce heredero, sea que no existe o sea que esté en el extranjero, el juez tiene que, a petición de parte o de oficio, dictar resoluciones, dice, para la conservación y seguridad de esos bienes. Se nombra curador de la sucesión cuando, por ejemplo, alguien estaba litigando contra el causante en su vida, durante su vida, cuando seguía vivo, y quiere proseguir el juicio contra la sucesión después de haber fallecido y no se conoce herederos, entonces impulsa la apertura de la sucesión al solo efecto de continuar con el litigio, procurando ganar el pleito principal para luego ir contra los bienes. Sabemos que en lo civil en materia de costas rige el principio de pierde paga previsto en el artículo 192 del Código. Y el curador de la sucesión se nombra para seguir litigando contra la sucesión si es que no hay herederos. En lo que respecta a las medidas conservatorias, dice el artículo 2504, que toda persona que tuviere conocimiento de la existencia de un testamento, especialmente el escribano autorizante, tiene que poner a conocimiento del juez de manera inmediata cuando se produzca el deceso del causante. Esto se da con la apertura de la sucesión, es decir, el escribano está facultado y obligado a impulsar la apertura, pero no la continuación del juicio sucesorio. Sentencia declaratoria. El capítulo 2 del título 2 dice declaratoria de herederos. La sentencia es el título hereditario. El 2506 dice que el dictado de la sentencia declaratoria se va a suspender cuando exista un heredero eventual hasta que la incertidumbre haya desaparecido. Es decir, una demanda de filiación o reconocimiento de matrimonio aparente, por ejemplo, suspende la tramitación de la sucesión. Sin embargo, los juzgados suelen incurrir en mala praxis cuando suspenden el proceso accesorio hasta que se dicta sentencia declaratoria, para posteriormente irse contra los herederos. Pero a la luz del artículo 2506, esto está mal. El matrimonio aparente o la filiación que se plantea en contra de la sucesión se sustancia entre la parte actora interesada y el Ministerio Público. Heredero aparente. El heredero aparente es el heredero eventual. La persona que a prima facie tiene derechos sobre los bienes de la sucesión, pero que todavía no hay certeza porque no se dictó sentencia declaratoria. Dice el código que los actos realizados por este heredero aparente, mientras no haya sentencia, van a ser válidos, siempre y cuando se refieran a actos de simple administración y conservación de los bienes de la herencia. Pero si llegó a vender de mala fe algún bien para quedarse con la suma, en perjuicio de la masa hereditaria, ese bien se tiene que restituir.
El capítulo 3 del título 2 de sucesiones se refiere al juicio de petición de herencia, pero mociono desarrollarlo en otro material por la extensión que va a implicar este capítulo. Y yo normalmente no me extiendo más de 30 o 40 minutos en lo posible. Y este capítulo nos va a llevar una hora aproximadamente. Esto fue un breve resumen de las principales disposiciones generales de nuestro juicio sucesorio, el Código Civil. Si este material tiene buena aceptación a pedido de parte, vamos a seguir con el juicio de petición de herencia en una próxima ocasión. Desde ya, gracias Abner, querido, por la confianza y por haber hecho este grupo de abogados soberanos. Será hasta la próxima.